¿Cómo están? Bien. ¿Y los demás cómo están? ¿Cómo están? Bien, digan nomás. Vamos. Molto bene, siamo ritornati. Estamos bien. Estoy muy feliz de estar con ustedes de nuevo acá. Vamos a orar, El Quiquelo me dijo que cuente algo un poco de la misión. Quiero, antes de empezar con la palabra, contarles que ya casi hace un año que estamos allá, que hemos salido de esta preciosa iglesia. Ha sido un tiempo muy bello para nosotros poder empezar el camino allá. No ha sido fácil acomodarnos a la cultura y sobre todo a la cultura. El Señor nos ha dado gracia con el idioma a todos, a los 5. Y cuando estábamos medio flojos con el idioma nos metió a trabajar, así que ahora trabajamos con italiano, así que sí o sí tenemos que aprender. Los niños están muy bien aprendiendo el idioma, ya lo tienen dominado. Yo digo que la Renata habla con la tonada belvederense y realmente el Señor nos ha dado mucha gracia. Hemos comenzado la obra, hemos comenzado a discipular personas. Ya en la tercera semana que estábamos allá, el Señor ya me dio un discípulo, que era lo que yo le pedía al Señor, y a partir de ahí empezaron a suceder contactos nuevos, personas nuevas, y seguimos avanzando. Ya empezamos a reunirnos como iglesia, como casa iglesia. Hay bastantes argentinos y también algunos italianos. Y sé que el Señor nos va a ir dando más gracia aún con todas las personas. Es una ciudad que tiene algunas culturas, sobre todo, bueno, la italiana, la argentina, y después también hay algunos inmigrantes de Ucrania. Ustedes saben por qué, la guerra los ha llevado allí. Y también sentimos la necesidad de compartir el Evangelio con todos, porque el Evangelio no es exclusivo para una nación, sino para todas las naciones. Si quieren saber más sobre los detalles de nuestro trabajo allá, hemos hecho una cuenta de Instagram que se llama Familia Loforte. Pueden seguirla, pero miren, antes escriban ahí, les pido que escriban, porque es una cuenta privada, no es una cuenta abierta. Nosotros estamos haciendo un trabajo allá. Nosotros nuestras cuentas de Instagram las hemos acomodado también para la estrategia del ministerio. Y entonces no podemos mostrar todo, ni contar todo. Pero en esa cuenta, a los que nos sigan va a estar abierta. Escríbanos primero, soy tal de la iglesia Aviva, de la comunidad Aviva, y me gustaría seguir la cuenta y nosotros les aceptamos, ¿sí? Y ahí vamos a estar comunicando muchas cosas. También tenemos un grupo de oración por nosotros, es un grupo de WhatsApp. Si se quieren sumar a ese grupo, sí, solo sí, oran. No por chusma, no se metan por chusma. Che, a ver si están todos y yo no estaba ahí. No, eso no. Sí van a estar orando por nosotros. Hay un grupo de WhatsApp que fue un grupo de oración que se armó por la motivación de algunos hermanos. Así yo les voy a pedir que le pidan a la Yane, que anda por ahí, ¿sí? Que lo sume a ese grupo. Ya te vamos a hacer, creo que no sos administradora, pero te vamos a hacer administradora en este instante. Te ungimos como administradora. Vamos a orar. Sé que tienen algunas preguntas, tal vez
pero quiero compartir la palabra y no me quiero demorar mucho porque tengo un casamiento más tarde. Vamos a orar. Amén. Poné la mano en tu corazón como una señal de apertura al mensaje del Señor. Señor, abro mi corazón hoy, en esta mañana, porque quiero escucharte. Y no quiero escuchar a ningún nombre, a ninguna persona, que no sea la persona de tu Espíritu Santo. Abro mi corazón a escuchar las cosas del cielo. Lo que está diseñado para mí lo recibo. Abro mi corazón para escuchar tu voz, para que tú siembres tu semilla y que tu semilla germine y produzca fruto al 100%. Así está mi corazón como tierra fértil. Hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siento mucha alegría de verlos y le doy gracias al Señor por la iglesia que tenemos. Es una iglesia que es una familia para mí. Ayer nos juntamos con los pastores porque extrañaba mucho llorar de la risa y hemos formado una amistad y una hermandad entre nosotros tan pura, tan linda, tan íntima, que como les dije la última vez que estuve aquí, la iglesia está segura porque hay algo fundamental que es el amor que fluye en esta casa de una forma natural. Fluye el amor, la humildad, la generosidad, la gracia del Señor fluye en esta casa. Si usted es la primera vez que viene y yo no me conoce ni nos conoce, siéntase seguro acá porque nos amamos entre nosotros y como esposa amamos al Señor. Como esposa de Cristo amamos al Señor. Y le doy gracias al Señor por eso. Y quizás siento que muchas veces usted no lo ve porque está metido acá y no lo podemos ver cuando estamos en el trabajo del día a día. Pero quizás estar lejos a mí me permite poder mirar las cosas de otra manera. Y quiero decirles algo que cuando llegué al campamento, los primeros días del campamento, me sentía tan, no sé si decir la palabra orgulloso, pero me sentí orgulloso de ustedes, de saber de que son personas que se están santificando para el Señor, que se están preparando para el regreso de Cristo, que no solo son tan lindos como cuando yo me fui, sino que ahora son más lindos de cuando yo me fui, que los veo preciosos y que podría hablar de muchos de ustedes que vi sirviendo al Señor humildemente en ese campamento y ahora los veo acá y sirviendo con un corazón de siervo, no por figurar en ningún lado, sino con un corazón tan puro. Y podría hablar de muchos de ustedes que vi, pero no sería injusto tal vez decir nombres, porque siento que el Señor nos mira así como una sola cosa y no como a personas individuales. Sí, el Señor me ama a mí, sí, pero muchas veces tenemos esta idea, el Señor vino a morir por mí, y eso no es verdad. El Señor vino a morir por nosotros y cuando nos mira a nosotros, mira a una comunidad, una familia, una iglesia que es su novia, es su esposa y que Él está preparando para su regreso. Por eso quiero decirles, hermanos, que son hermosos, que son la referencia de muchas otras comunidades,
que cuando los miro así deseo que otras comunidades tengan lo que ustedes tienen. Porque es muy puro. Y les pido que no lo pierdan. Por más de que pasen pruebas, que no lo pierdan. Porque como dice Apocalipsis capítulo 22, que el santo siga santificándose. Y ustedes son eso y están en camino a una santificación más profunda. Porque lo que sucede acá, y lo digo con mucho conocimiento de la causa, no es algo que produce un ser humano, es algo que depende de la mirada, de la gracia del Señor. Y el Señor no ha quitado su vista de ustedes. El Señor los está mirando. Y cuando tienen la mirada y la sonrisa del Rey, no hay demonio que pueda resistirse. No hay pecado que no salga a la luz. No hay amor que no se pueda manifestar. La mirada del Rey sobre esta casa hace lo que sucede en esta casa. Y hoy quiero alentarlos a seguir en este proceso de santificación y de la manifestación del reino. Y como les dije, hermanos, son ejemplo para muchas iglesias. No para que se sientan orgullosos, sino para que nunca pierdan de vista que lo único que los hace hermosos es la mirada del Rey. Pero hay más del Señor para ustedes, hay más del Señor para nosotros. La iglesia en este tiempo, y no hablo de esta iglesia, sino de toda la iglesia de Cristo, está viviendo un tiempo de santificación y de purificación y de crecimiento hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque el Señor viene y se viene a desposar con una novia que es santa, pura, sin mancha y sin arruga. Esto es una buena noticia para nuestras almas, pero es una mala noticia para la carne. Vengan conmigo, vamos rápido. Apocalipsis 21. Qué bello verla a la Emma y a la Jasmina acá adelante. ¿Ah? Tan bien enseñadas. Versículo 1, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y lo mismo que el mar, y vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Yo cuando leo esto a veces digo, la novia de Cristo, ¿qué es? ¿Una ciudad, una iglesia, son gente? ¿Qué es? Miren, no entiendo cómo será todo esto, pero sé que será un todo. Que seremos una ciudad, que seremos una esposa, que seremos todo esto. Por eso el apóstol Pablo dice, grande es este misterio, cuando se refiere al matrimonio, y dice, yo no lo digo por ustedes, lo digo por Cristo y la iglesia. Y oí una voz potente que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Hay un santuario del Señor, un templo,
un tabernáculo, y Él habitará en medio de ellos. Él se meterá en ese tabernáculo y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Por eso entiendo, hermanos, que la hermosura de esta iglesia y de la iglesia de Cristo, toda, en todo el mundo, no son una o dos personas. No es un grupo de seleccionados que, bueno, son iluminados y son lindos, sino que la iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros formamos un todo, una ciudad, una esposa, un cuerpo para Él. No hay, acá hermano, no hay rango, no hay categorías. O estás dentro del cuerpo y sos hermoso, con todo lo que eso significa, o estás dentro de la ciudad ejerciendo tu sacerdocio y sos hermosa y sos hermoso, o no estás. No hay distintos levels acá. Por eso necesitamos entender de qué se trata la iglesia, y yo siento que el Señor está trayendo una nueva revelación de todo esto. No son personas individuales, es un todo unido. Porque como dice el apóstol Pedro, nosotros somos piedras vivas que unidas a la piedra angular, al Señor, formamos un templo. El templo de esta ciudad celestial. Y yo me encanta, a mí me gusta tener imaginación, pero créanme que esto no me lo puedo imaginar, no lo puedo visualizar, no sé cómo es. Pero es lo que enseña la palabra, y yo siento que a medida que vayamos caminando hacia el regreso de Jesucristo, esta identidad de iglesia toda se nos va a ir revelando y vamos a ir comprendiendo que somos el templo del Señor. Y no somos una sola persona, ni algunos elegidos, ni algunos que están bien espiritualmente y los que están mal espiritualmente. No, hermano, no existe esa posibilidad, menos cuando el Señor se acerca. Somos todos. Por esto es el desafío que el Señor está lanzándonos. Yo quiero hablarles porque hoy se empieza una serie nueva. Hace mucho que no decía esta palabra, serie. Una serie nueva que vamos a hablar sobre la iglesia. Yo quiero hablar del sacerdocio de la iglesia. El sacerdocio de la iglesia, una iglesia como comunidad sacerdotal. Y vengan conmigo, vamos rápido. 1 Pedro capítulo 2, del 4 al 5. Hoy quiero enseñar. No voy a predicar, voy a enseñar algunas cosas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera Pedro 2, 4 y 5. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, este es el trabajo. ¿Entienden? Al acercarse a Él, al parecerse a Él, al configurarse como Él, dice: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Al acercarnos a Él, vamos formando junto con Él, no fuera de Él, junto con Él, un templo, una casa espiritual. Y dice, en esa casa espiritual, no solo ustedes son las piedras de la casa, por eso le digo que no lo entiendo. Porque para mí las piedras son piedras y la gente son gente. Y la ciudad es ciudad. Pero acá la palabra de Dios dice, ustedes son las piedras que se juntan con Él y van formando un templo. Pero también ustedes en ese lugar son un sacerdocio santo,
para llegar a ofrecer sacrificios espirituales. Y quiero hablar de esto. Somos un sacerdocio para el Señor. Cuando nos unimos a Él, empezamos a funcionar como sacerdotes de Jesucristo. El Señor está edificando una iglesia como una comunidad sacerdotal que es capaz de empezar en este tiempo y no finalizar jamás el servicio sacerdotal. Espero, Señor, danos entendimiento de esto. Yo les pido que guarden esto. Y digo comunidad sacerdotal porque no se trata de un sacerdote o de las personas que están en el liderazgo. Sáquense esa porquería de la cabeza. No se trata de que las personas que están en el liderazgo hacen el trabajo. No, es una comunidad sacerdotal que Él mira cuando te mira y cuando nos mira. La traducción de sacerdocio en este caso no es girateuo, en el griego girateuo, que quiere decir sacerdote. En este caso, la palabra que usa es girateuma, que quiere decir la fraternidad de sacerdotes. Una fraternidad, una hermandad sacerdotal, una familia sacerdotal. Así nos mira el Señor. Nos cuesta un poco entender porque siento que por muchos años nos hemos pensado como seres individuales, pero el Señor no nos mira así, nos mira como iglesia. Un cuerpo, un templo donde Él vive y va a vivir por los siglos de los siglos en una perfecta unidad. Así como un hombre que se une a su mujer para tener relaciones sexuales y está junto con ella y los dos son una sola carne. Así es el Señor con nosotros, su novia, su esposa, su sacerdocio, su templo, su ciudad, su todo. Se trata de una fraternidad sacerdotal. Y yo sé que esto ya empezó acá. Yo lo puedo ver. Yo lo puedo ver. Quizás ustedes que están acá metidos en el lío y en el día a día no lo ven, pero yo que estoy un poco más lejos cuando vengo, los veo más lindos. Y los veo como una sola cosa. Gente más santa, cada vez más entregados. Es lindo pastorear una iglesia madura donde tenés 200, todos quieren servir al Señor. Nadie quiere ser estrella porque todos saben lo que significa ser pastor. ¿Ah? Ayer el Quiquera venía con los sanguchitos y estaba sirviendo así y venía cortó el salame, el queso. Y yo digo, bien. O sea, se nota que sos pastor, le digo, porque está poniendo la mesa. Está sirviendo, no está sentado. Entonces acá sí se sabe de qué se trata cuando uno los llama al pastorado, que es ministerio. Entonces no muchos quieren santificarse para eso, pero yo sé que ustedes sí. Pero es difícil un poquito allá, ya está. Amo mi país. Estamos en vivo, Guise. Mentira, ya pregunté. En una comunidad sacerdotal necesitamos saber qué hacían los sacerdotes para que nosotros acomodemos nuestras vidas a eso. ¿Me entienden?
Porque si nosotros no sabemos qué hacían los sacerdotes y cuál es nuestro trabajo, no vamos a poder acomodar nuestra agenda a ese trabajo. Y la agenda de la iglesia en este tiempo tiene que ser acomodada al trabajo sacerdotal. Y esto es lo que empieza en este tiempo para la iglesia de Cristo. Ya empezó. Pero va a haber más revelación sobre esto y quiero dar el puntapié. ¿Cuál era la labor sacerdotal? Bueno, necesitamos comprender nuestro valor y nuestra tarea como fraternidad sacerdotal. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que tenemos que ofrecer? Porque leemos ese texto en Pedro y si no lo entendemos nos estamos perdiendo de qué trabajo tenemos que hacer. Miren, ¿cuál es el trabajo sacerdotal? Si bien hay muchos detalles del trabajo sacerdotal que sería lindo poder estudiar detalle por detalle y cada uno lo hará en su casa, pero sé que a medida que avancemos al regreso de Cristo, el Señor nos va a ir dando más detalles sobre esto, pero yo quiero definirlo sencillamente. El trabajo sacerdotal es representar al Señor delante de la gente. En eso se resume. ¿Qué hace un sacerdote? Representa el cielo en la tierra. Por eso el Señor siempre hablaba, decía, venga, digan cuando empiecen a orar, digan, venga tu reino, porque ese es el inicio de todo. Representar al cielo en la tierra. Yo soy el rostro del cielo en la tierra. Soy las manos del Señor, soy los pies del Señor, soy los ojos del Señor. Si el Señor quiere mirar, entonces yo miro. Y cuando la gente quiere mirar al Señor, ¿qué hace? Mira a la iglesia. Por eso la iglesia en este tiempo va a ser más pura. ¿Me entiende? Porque el Señor no va a quedar mal por causa de 2 o 3. Somos representantes del cielo en la tierra, pero también somos representantes de la tierra en el cielo. Somos esa conexión, tenemos el ministerio de la reconciliación. Este es el trabajo sacerdotal. Ser representantes de la tierra en el cielo. Señor, bendice. Señor, este es el ministerio de intercesión, el ministerio de reconciliación. Por eso amamos la intercesión. Porque también es parte de nuestro trabajo sacerdotal. Todos, miren, piensen un poquito, todos los ministerios de la iglesia se resumen en sacerdocio. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, todo se resume en una sola palabra que es sacerdocio. Así que empecemos a ejercer el sacerdocio y necesitamos comprender este trabajo. Por eso Apocalipsis capítulo 1, apenas empieza la revelación de Jesucristo, dice esto, 1:5b, dice, al que nos amó, y está glorificando al Rey de Reyes, no nos desenfoquemos, no somos nosotros, es el Rey de Reyes, dice, aquel que nos amó. Y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque el propósito de la muerte de Jesucristo no es simplemente quitarnos los pecados. Porque muchos se quedan ahí, el Señor me quitó mis pecados. Listo. No es eso. El propósito de que nos haya quitado los pecados y de que nos haya salvado es meternos en su identidad y que seamos un sacerdocio junto con Él. Él es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros somos sacerdotes del Rey. ¿Me comprende? El propósito del Señor no es solamente darte un poco de salvación, es que te metas en el trabajo junto con Él y ser sus compañeros. Me salió peronista eso. De hecho, miren, todas las recompensas de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 tienen que ver con recompensas que garantizan nuestro sacerdocio.
¿Se había dado cuenta de eso? Todas las recompensas a las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 tienen que ver con una recompensa para el ejercicio sacerdotal. Así que es como que el Señor te dice, te recompenso, pero te da trabajo. Y vos decís, ¿para qué no me recompense así? Pero es el trabajo más hermoso que podemos ejercer cuando nosotros somos uno con Él. Miren, dice que nos va a dar del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida, hermanos? Dice Apocalipsis que ese árbol sirve para la sanidad de las naciones. O sea, que te va a dar de comer del árbol de la vida, pero en ese darte de comer, Él va a darte un trabajito. También tenés que sanar a las naciones. Nos va a dar la corona de la vida y dice, no sufrirá la segunda muerte. ¿Qué quiere decir que no sufrirá la segunda muerte? Que va a tener laburo en el milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Si están anotando esto, anótenlo. Porque no voy a haber estudiado esto al cohete. Dice que te va a dar del maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido? ¿Dónde está el maná escondido? ¿En dónde? En el arca del pacto. ¿Quiénes tienen acceso al arca del pacto? Los sacerdotes. Dice que te va a dar autoridad sobre las naciones y los regirá con vara de hierro. Trabajo real, sacerdocio real. Dice que te va a hacer columna del templo del Señor. ¿Dónde está el templo del Señor? En el lugar donde se ejerce el sacerdocio. Dice que, y la última, te va a sentar al lado de Él para gobernar. Te va a hacer un lugarcito. No sé cómo será el tema, porque si somos muchos los que hemos pasado por la Odisea, que nos creíamos que éramos ricos y que teníamos muchas cosas, dice que Él nos va a sentar al lado suyo para gobernar. Se debe ser una silla grande. Yo espero estar ahí. Sacerdocio. Tenemos que abrir nuestra mente para poder entender nuestro sacerdocio. Y si no lo abrimos la mente, es muy difícil que el Espíritu irrumpa si nosotros no estamos dispuestos. Muy bien. Quiero hablar, voy a pasar algunas cosas porque tengo el casamiento a la tarde. Cada vez que nosotros nos unimos como iglesia, como un sacerdocio para el Señor, empiezan a suceder cosas. No es algo normal o algo común más que normal. No es algo común esto que nosotros hacemos de estar juntos como iglesia. Acá suceden cosas espirituales y es donde el Señor nos empieza a ver como un sacerdocio. Por eso la iglesia de Cristo que ejerce el sacerdocio debe unirse en adoración e intercesión regularmente. ¿Se entiende esto? No es que vamos a la iglesia porque somos evangélicos y porque estamos acostumbrados. Si usted entiende eso, está equivocado. No, porque es la costumbre que tenemos, pero podemos hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa. La unión de la iglesia que se une en la adoración y se une en la oración es donde inicia el ministerio sacerdotal de la iglesia. Anote esto. Es muy poderoso en términos espirituales cuando los hermanos en unidad de la fraternidad sacerdotal se reúnen en oración y en adoración.
algo sobrenatural empieza a suceder. Vengan conmigo a Salmo capítulo 133, un salmo muy conocido, pero quiero detenerme en algunos aspectos de este salmo, porque el Señor me trajo mucha revelación estando solo allá, sin tenerlos a ustedes. Yo sentía por un momento que los extrañaba tanto, tanto, tanto. Pero no era extrañarlos de cariño. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque si los puedo ver por Zoom, si puedo hablar con ellos, le puedo mandar un mensaje, algunos me mandan mensaje, listo. No era ese extrañarlo como se extraña a un amigo o como se extraña a un familiar. Yo estaba extrañando algo que no sabía qué era y que tiene que ver con el poder de Dios manifestado en la iglesia, cuando la iglesia se reúne en adoración y en intercesión, porque suceden cosas espirituales en los niveles espirituales de gobierno. Y el Señor trajo revelación de este texto a mi vida y yo pude comprender de alguna manera el poder que se desata cuando la iglesia adora junta, cuando la iglesia intercede junta, porque el Señor nos mira a todos juntos como su novia. Y yo cuando estábamos cantando, el David estaba cantando, no vamos a parar de amarte. Y me pensaba en el casamiento de esta tarde, viste que se te van cruzando o me pasa a mí nomás. Yo le decía, son declaraciones de amor de la novia frente al novio. No voy a parar de amarte. Esto pasa espiritualmente cuando estamos juntos. Dice versículo 1, Salmo 133. Qué admirable, qué agradable que los hermanos vivan juntos en armonía. Armonía no es que no tengamos problemas. Es que cada uno sepa dónde tiene que meterse. ¿Se entiende? Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba. ¿Por la barba de quién? De Aarón. ¿Quién es Aarón? Sacerdote, sumo sacerdote. Hasta el borde de sus vestiduras, tendría una hora para hablar acá. Es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, donde se da esta armonía. Es decir, donde cada uno está encajado en la función que tiene que cumplir, donde todos están tocando, donde todos están sirviendo, donde todos están unidos como ese edificio perfecto. Allí el Señor envía bendición y vida eterna. Claro, con razón me faltaban. Porque había algo espiritual que tenía que ser desatado en ese lugar y ustedes me faltaban. Porque cada vez que me levantaba en la mañana, oraba sobre la ciudad y decía, Señor, por favor, trae tu bendición a esta ciudad. Señor, por favor, trae vida eterna, salva a las personas. Pero me faltaba la armonía de la iglesia. Para que eso sucediese efectivamente sobre mi ciudad. Por eso cuando ustedes se juntan, no es solamente juntarse a cantar un par de coritos, no es simplemente voy a escuchar a ver qué tiene el pastor para mí esta semana. No, es algo espiritual. Predique a quien predique, hable quien hable, cante un perro, cante el David, no importa. No importa. ¿Qué importa?
Si ustedes comprenden lo que sucede espiritualmente cuando la iglesia como una comunidad sacerdotal se reúne en oración, en intercesión, algo sucede. Y no sucede simplemente en mi corazoncito, sucede en el cielo. Y ese aceite que es la unción sacerdotal, porque es la unción sacerdotal, cae sobre los hijos y las hijas de Dios para empezar a ejercer sacerdocio que trae bendición y que hace florecer la ciudad, que hace florecer la iglesia. La unión de los santos no es algo que nosotros hacemos por costumbre. Para no enfriarme. No. Cuando ustedes van a la casa, algo sucede en ese barrio. Cuando ustedes vienen a la casa de oración, algo sucede. ¿O ustedes se creen que porque sí el Señor está trayendo nuevos discípulos? Porque ustedes son lindos. Es la reunión de los santos que produce algo especial. Se nos da poder en este momento se nos da poder. Cada vez que cantamos, cada vez que oramos, se nos da poder para representar al Señor delante de la gente. Usted recibe poder acá para entrar al lugar santísimo, interceder delante del Señor por los perdidos, por los que no lo tienen, por la misma iglesia, por Israel, por quien sea. Nunca subestime una reunión que se hace en el nombre del Señor. No, somos poquitos. Venga a mi casa, vamos a ver si somos poquitos o no. Cada tiempo de oración yo siento que produce una usina de sacerdote. Es una usina sacerdotal. Es algo... miren, les contaba esto. En nuestro tiempo allá en Italia, nosotros sentíamos la necesidad de reunirnos como iglesia de Cristo. A mí me pasaba esto. Cuando entendí, dije, nos vamos a reunir. Y no es una cuestión de costumbre, se trata de lo veía necesario para que el Señor soltara algunas cosas espirituales. Me pongo acá porque no los veo allá. Así que cuando recibí esta revelación, un día estaba orando en mi casa y le digo al Señor esto, que bendiga la ciudad. Y el Señor me hace una pregunta. Paréntesis, estaba como redefiniendo mi identidad, porque uno pierde todo lo que tiene acá y allá necesita como construirse de nuevo. Y yo no me quiero construir a mí mismo, quiero que el Señor me haga. Pero sentí que el Señor me preguntaba una cosa, me preguntaba, ¿y qué querés ser? Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser sacerdote de esta ciudad. Quiero ser sacerdote de esta ciudad. Esa es mi identidad. La tomo para mí. Y el Señor me dijo, bueno, empezá con tu casa. Así que dije, muy bien, empiezo por casa, buenas. Empiezo por casa. Se ha manchado acá. Empiezo por casa. Así que entendí algo. Tengo que prepararme, como soy sacerdote de mi casa, vamos a empezar a celebrar Shabbat cada viernes en la noche. Se lo recomiendo, júntese con su familia cada viernes en la noche o cada sábado en la mañana y celebre ese día para el Señor. Así que dije, vamos a hacerlo. Y empezamos a estudiar el Sermón del Monte porque tenemos obediencia en la cabeza, hermano. Por eso digo que muchas cosas que enseño acá no las podría enseñar en otro lado, porque ustedes ya tienen data, ¿me entienden? Y ahora viene otra data más. Así que empezamos a estudiar el Sermón del Monte.
queríamos no solamente leerlo, sino practicarlo. Así que nos desafiamos esa semana con los chicos, con la Ceci, vamos a practicar el sermón. Toda la semana practicamos el sermón, con regularidad. Y nos pedimos cuenta. Y si usted tiene una cuenta con Renata, usted sabe que la tiene que pagar. Así que nos poníamos este desafío. Pero yo empecé a preparar los mensajes y a prepararme como si me preparara para esta iglesia. Así que me la pasaba estudiando la Biblia todo ese viernes, ¿sí? Dejaba el trabajo un poquito, me ponía a estudiar la palabra, me ponía a interceder como si tuviera que dar una charla en una iglesia, en una casa. No puedo subestimar mi iglesia. No podemos subestimar la iglesia. Así que me preparaba. Llegaba el tiempo y lo hacía. Pero me empecé a dar cuenta que en mi casa no se preparaban para recibir. ¿Por qué? Porque el Genaro venía todo despeinado. Venía de jugar al fútbol, todo chivado. Se sentaba con sueño. La Renata con la perra, que la perra hace pía acá, que hace pía acá, que abre. Entonces poníamos música para empezar un tiempo de adoración. Ninguno sabe tocar ni el timbre en mi casa. Así que poníamos música. ¿Cómo hay que forzarse con eso, hermano, no? Y arrancábamos a duras penas. Y yo le decía, yo le tengo que enseñar adoración. Así que yo estaba, allá en el cielo con el Señor y los otros estaban en Narnia. Felipe con pantufla, porque el Felipe vos no le podés sacar las pantuflas, venía así, todo. Estaba muy pendiente porque los viernes a la noche hay partido allá, así que... Hasta que y yo ya venía juntando herrumbre. Hasta que un día sucede algo muy gracioso para algunos, pero no lo voy a decir acá, pero fue algo que hizo que todos se empezaron a reír en el medio de las canciones. Me quería matar, ahí ya. Entonces todos se empiezan a reír. Ja, 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 no, pero fuiste vos, pero fuiste... Ah. Y salí el italiano que todos llevábamos dentro, el napolitano, los quería matar, la mafia me tomó por él. Me asaltó así el espíritu de mafioso. Quería cuchillar a todo el mundo y dije, no, paz. Pero lo que dije, cortemos acá. Me quiero ir, ¿te acordás? No, yo ya me quiero, no quiero más. No quiero más esto, chao. Entonces la Ceci, que es como el ministerio de la reconciliación, a ella le pegó fuerte. Entonces ella quiere reconciliar todo, lo irreconciliable. Entonces decía, no, gordo, no te pongas así. Y yo decía, no están entendiendo de qué se trata esto. Así que dejé estar el día y arrancamos el día siguiente. Yo arranqué orando, imagínense, porque si no oraba... Porque uno cuando se enoja, ¿qué tiene que hacer? ¿Gritar fuerte? ¿Ah? No, tiene que ir a orar. ¿Bien? Lección. Cuando uno se enoja, lo que tiene que hacer es orar y recordar de todas las cosas que el Señor le perdonó y después hablar. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Maridos, mujeres? Sí. Vaya a orar, recuerde todo lo que el Señor te perdonó y después va a charlar con la señora. Y me fui a orar. Y el Señor me dijo, no entienden. Sí, eso te vengo a decir yo. Pero bueno, explícale. Entonces lo senté y comimos, el ambiente se cortaba con una gilet, almorzamos y después que almorzamos le dije, miren, el postre va a ser que yo les voy a decir algunas cosas. Medio amargo el postre. Y les dije, miren, cuando ustedes estaban en Córdoba, piensen, cuando estaban en Córdoba, ¿sí? Sí.
¿Se bañaban antes de ir a la reunión? Sí, obviamente. Se peinaban, ¿no es cierto? Genaro te peinaba, ¿no es cierto? Sí. ¿Se ponían la mejor ropita para ir? Sí. Y cuando el Toje agarraba la guitarra y empezábamos a cantar, ¿ustedes se quedaban sentados así, todo tirado? No, le digo yo, a ustedes los vi parados por lo menos. Y ¿saben qué? A veces cuando predicábamos, ustedes se venían y se sentaban acá adelante. ¿Cierto? Sí. Y yo les digo, y muchas veces a vos te vi llorando un día. Claro, porque los padres no nos olvidamos cuando vemos a nuestros hijos tocados, ¿viste? ¿Verdad? Yo a vos te vi un día llorando así, entregándote al Señor. Y les hice esta pregunta. ¿Para quién hacían eso? ¿Para la gente o para el Señor? Porque a mí me parece que ustedes lo hacían para la gente. Porque ustedes saben bien que cuando 2 o 3 personas se reúnen en el nombre del Señor, no importa si somos poquitos, el Rey está ahí presente. Y cuando uno se va a presentar con el Rey, uno se prepara. Y yo siento que muchos de nosotros no tenemos ese chip. No nos damos cuenta que cuando nos reunimos en una casita, en un ambiente de oración pequeño, no nos damos cuenta que está el Rey presente delante de nosotros. Y venimos así nomás. Y muchas de las cosas que nosotros tenemos como costumbre, lo hacemos porque nos están mirando otros. Así que desde ese día ellos comprendieron toda la verdad de que es la presencia del Señor la que nos da el valor. ¿Me entienden? Es la presencia del Rey acá en este lugar que está sentadito tal vez ahí, la que nos da el valor sacerdotal acá. Y es por Él que nosotros venimos, cantamos, gritamos, lloramos y hasta enseñamos. Es su presencia la que nos imparte su misma esencia sacerdotal. Y todo empezó a cambiar. Así que le dije, esta noche, sábado en la noche, ya nos salimos del Shabbat. Sábado en la noche, vamos a celebrar un tiempo juntos de reunión como iglesia. Así, ¿saben cómo vinieron, no? Parecía que se iban a un casamiento. Estaban despiertos. Le digo, duerman siesta. Prepárense. Y a medida que fui transitando otros días, agarré y le digo, Felipe, ¿vos querés enseñar? Y me dice, sí, papi. Bueno, así que desde ese día en adelante Felipe está enseñando el sermón. Y él se prepara y pasa horas ahí sentado en la computadora preparando. Y yo escucho oraciones. El otro día la madre le leyó el cuaderno. No se hace eso. No se leen los cuadernos de los hijos. Pero oraciones sinceras al Señor. Porque se entiende el ministerio sacerdotal. ¿Me entiende? Pero no porque nosotros somos algo, sino porque el Señor está en medio de nosotros. Y ahí se empieza a producir todo lo que se tiene que producir. Y quiero decirles algo. Algo cambió en el ambiente de Belvedere cuando nosotros nos empezamos a juntar como comunidad, como iglesia. No era simplemente juntarnos a comer como familia, porque no es lo mismo. No, porque yo hago reuniones juntándome a comer con mis amigos. No es eso. Entendamos el poder que se ejerce en lo sacerdotal cuando el Señor es el centro de nuestras oraciones y de nuestra adoración. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿qué tiempo tengo? ¿Qué? ¿Va y 45? 40 me dijiste, Pilín, vos. Predica 40 minutos, me dijo el Pilín. Está fácil, Pilín. Miren,
¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que sucede? Hebreos capítulo 10, verso 24. Dice así: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Dónde sucede eso? Y dice el 25, y no dejemos de congregarnos como algunos hacen, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día que su regreso se acerca. ¿Qué tiene que ver el regreso de Cristo con la celebración de nuestras reuniones? ¿Alguna vez pensó en eso? ¿Qué tiene que ver que Cristo venga, que nosotros estemos juntos? ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos juntos, estamos anticipando proféticamente la unión de todos los creyentes en el reinado final de Jesucristo. Porque dice su palabra que un día seremos reunidos los que están muertos y los que viven en una sola persona, en una sola cosa, en una sola comunidad, en una sola novia, para recibirle. ¿Y qué sucederá en ese momento? Él se establecerá como rey definitivo sobre todas las naciones y todo ojo le verá. Y todo poder del enemigo desaparecerá y se postrarán delante de él. Por eso el diablo no quiere que vos entiendas lo que sucede con el ministerio sacerdotal, cuando la familia sacerdotal, cuando la fraternidad sacerdotal se reúne. Porque no pueden hacer nada. Porque proféticamente anticipamos el regreso de Jesucristo. Cuando la comunidad sacerdotal se reúne, establecemos a Él como Rey. ¿Qué es lo que va a suceder en aquel día? Pero no de una comunidad, sino de todas las comunidades, de todos los tiempos. Cuando la iglesia se reúne, proféticamente celebra el regreso de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasa? Los demonios ya pierden su poder. Por eso, después lea 1 Tesalonicenses 4, 16 y 18. El infierno tiene que retroceder en cada reunión de la fraternidad sacerdotal. No tiene poder. No tiene poder. Está el Señor en medio de nosotros. Él nos da valor. El Señor dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por eso el Señor dice, toda autoridad me es dada, por tanto, va en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Y después nos dice, como esa frase que reúne todas las cosas, que nos da todo el poder para hacerlo, que es tan simple que nosotros la pasamos de largo, que es, yo estaré con ustedes. Parece muy sencillo, muy tonto, pero quiero que lo diga. El Señor dice, yo estaré con ustedes. Este es el ministerio, mi hermano. Nosotros siendo una comunidad sacerdotal, un templo, para que el Señor habite entre nosotros, para que tengamos poder para hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso el ministerio, cuando el grupo de sacerdotes se reúnen, se desata un tiempo de evangelización, de discipulado sobrenatural. Ay, Dios mío, el tiempo.
Simplemente hago un paréntesis. Primera Pedro allí dice que nosotros somos configurados como un sacerdocio, una fraternidad sacerdotal que es santa. Vamos a ministrar ahora porque así, después les prometo que les paso las notas. Es una comunidad santa, es un sacerdocio santo. No hay impureza en la iglesia del Señor. Y el Señor va a sacar a la luz toda impureza. Créanme, mis hermanos, todo lo que sea impuro en tu vida, si no lo arreglas en este tiempo, el Señor lo va a sacar a luz y te va a avergonzar. Y quiero decírtelo con mucha seriedad. Si no arreglamos nuestra vida doméstica delante del Señor en este tiempo, el Señor lo va a sacar a luz y lo va a tener que arreglar sí o sí. Porque esto es lo que le pasó a Elí. Él era sumo sacerdote en los tiempos de Samuel. Y porque no quiso arreglar problemas familiares, temas domésticos, ¿sabe lo que hizo el Señor? Lo expuso delante de toda la comunidad y lo avergonzó. Porque el sacerdocio que el Señor viene a buscar es un sacerdocio que es santo. Y yo te pido, por amor al Señor y por amor a ti, mi hermano, que arregles tus temas domésticos, tus temas más íntimos, delante del Señor, con la iglesia que el Señor te dio, con los pastores que el Señor te dio, porque si no, el Señor te va a avergonzar. ¿Sí? Se los pido. Porque la iglesia que el Señor viene a buscar, yo le decía a los jóvenes, muchas veces tenemos esta idea de, no sé de dónde la sacamos, creo que de las películas del arrebatamiento y todo eso, es que esta idea tipo Cenicienta de Disney, que la iglesia viene siendo un desastre, viene mal vestida, viene impura, sin planchar, con un montón de arrugas, y que después viene la varita, cuando el Señor viene, en su regreso viene la varita mágica de la Cenicienta o de la hada madrina, que es el Espíritu Santo, y la pone linda, ¡pran! Y aparece la iglesia así toda linda, como por un arte de magia. No es así. La iglesia crecerá por los ministerios de la iglesia a ser una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y el Señor, cuando la iglesia esté así, toda su iglesia, estén preparados algunos o no estén preparados, en el tiempo que Él decida, Él vendrá por la iglesia que es santa. Por eso yo te animo a que arregles tus temas domésticos. Cierro paréntesis. Por eso, no, vuelvo al paréntesis, porque quiero respaldar esto con un pasaje. Por eso cuando el Señor venga, no se ocupará de nuestro pecado. No creas que cuando el Señor vuelva se ocupará de arreglarte. Decítelo. Cuando el Señor venga no se va a ocupar de arreglarme. Es en este tiempo donde el Señor te está arreglando, y si vos te querés arreglar, te arreglas. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Quiénes son los que esperan con anhelo su venida? Los que tienen el aceite, los que tienen el aceitito, los que están trabajando, los que no están golpeando a otros hermanos. Ellos son los que van a recibir salvación. Por eso el Señor ya vino para ocuparse de tu pecado. No se ocupará en el próximo tiempo de tu pecado. No es que el Señor te viene a dejar lindo ni arreglarte. El arreglarte
como un sacerdote del Señor, este es el tiempo. Sáquese esa herejía de la cabeza que cuando el Señor venga ahí nos va a dejar bonito. Es una herejía diabólica, infernal, que hace que la iglesia se mantenga en un letargo y en una falta de santificación, y que va a dejar a muchos fuera por ese concepto que tienen, erróneo, diabólico. Este sacerdocio, cierro paréntesis, es un sacerdocio capaz de impartir bendición sobre la iglesia de Cristo, sobre Israel y sobre los perdidos. Es un sacerdocio que constantemente está impartiendo bendición. Por eso te estoy llamando a unirte a esta familia, fraternidad sacerdotal, donde el sacerdocio comienza a impartir bendición, desata ambiente de bendición. Número capítulo 6 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición. Y esta es la palabra que tiene que estar dentro de nuestra boca todo el tiempo, porque las naciones esperan tu bendición, porque Israel espera tu bendición, porque la iglesia espera tu bendición. Todo lo que sea pueblo de Dios espera tu bendición. Todo lo que es pueblo de Dios espera tu bendición. Espera tu bendición, porque el Señor nos ha elegido como sacerdocio. Y dice: le dirás así: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y te mire, y que sea compasivo contigo, que el Señor te muestre favor y te dé su paz. Y dice: y cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Esta es oración intercesora. Cada vez que venimos nosotros a la casa de oración, cada vez que vienes a la casa de oración y empiezas a derramar bendición con tu boca, el Señor empieza a bendecir a las personas, y no importa quién sea. Me gusta el Salmo 102, no lo voy a leer ahora, pero en una frase que lo hago mío porque el Señor me lo reveló. Dice: el pueblo que no ha nacido cantará canciones a Jehová. Y hay un pueblo todavía que no ha nacido espiritualmente, pero yo lo bendigo. Hay naciones que no han nacido espiritualmente y yo las bendigo. Hay personas que no han nacido espiritualmente, pero son pueblo de Dios, serán pueblo de Dios, y yo los bendigo. Y declaro bendición sobre mi ciudad. Declaro bendición sobre las personas, sobre mis vecinos, porque tengo el poder sacerdotal que el Señor impartió sobre mi vida. No porque me lo merecía, sino porque el sumo sacerdote abrió un camino nuevo y vivo donde yo puedo entrar hasta ese lugar santísimo y ofrecer sacrificios espirituales que al Señor le agradan. Y estos son nuestros sacrificios espirituales. Miren, hermano, termino con esto. Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que él es el mayor de los profetas, pero es el menor en el reino. Es el más pequeñito en el reino. ¿Por qué? Porque él sería el precursor de un nuevo sacerdocio. ¿Saben una cosa? Juan el Bautista, ¿de quién era hijo? Alguien que me conteste. ¿Cómo se llamaba el papá? Zacarías. ¿Cómo se llamaba la mamá? ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? ¿Descendientes de quién? De Aarón. ¿Sí? ¿Por qué Juan el Bautista estaba en el desierto y no estaba en el templo? Porque él está cumpliendo con la palabra profética de Oseas: yo te llamaré del desierto. Y Juan el Bautista empieza a predicar en el desierto: arrepiéntanse y conviértanse,
Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él empieza a predicar en el desierto. Está cumpliendo la palabra profética. Un sacerdote en el desierto declarando lo que está por suceder. No está en el templo. En el templo dice la palabra de Dios. En tiempos de que Herodes estaba en el gobierno usurpando, en el tiempo en que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, está el hijo del sacerdote, hijo de Aarón, legalmente con el poder legal de ejercer el sacerdocio. No está ahí, no está en ese templo construido por manos de hombres. Está en el desierto y ahora está ejerciendo el sacerdocio. Y él inicia un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio nuestro, el modelo. Porque cuando viene el Señor a ser bautizado, él le dice no, porque él no se da cuenta que está ejerciendo sacerdocio. Él dice que fue porque la palabra del Señor estaba allí. Vino palabra del Señor al desierto donde estaba Elías, donde estaba Juan el Bautista. Y él va a ese lugar. Y ahí empieza el trabajo sacerdotal. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se acerca. Y el Señor viene para ser bautizado por Juan. ¿Y Juan qué le dice cuando el Señor viene? ¿Qué le dice? Te bautizo, dale, pasa. ¿Ah? No, sos vos el que me tiene que bautizar a mí. El Señor le dice, ya te voy a bautizar con el Espíritu, no te hagas drama. Y él la entiende y declara una palabra. Yo no estaba en el templo. Yo estoy en el desierto, entre medio de la gente pobre que necesita reconciliación, clamando arrepiéntanse y conviértanse. Y el Cordero no lo tengo que ir a buscar al templo. El Cordero viene a mí y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empieza a ofrecer sacrificio sacerdotal, presentando, ahora no matando al Cordero, sino presentando al Cordero delante de la gente. Y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Señor le tiene que decir, conviene que hagamos toda justicia. ¿Qué es toda justicia? Que toda esa gente sea justificada, que tu trabajo sea cumplido, hijo, y que mi trabajo también sea cumplido, porque eso es lo que le agrada al Señor, que tu trabajo sacerdotal sea cumplido. Y este es el trabajo que ha iniciado desde Juan el Bautista hasta nuestros días, presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el apóstol Pedro dice esto: ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, familia elegida. Todo eso para decirte que sos descendiente de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una generación que está esperando que la iglesia tome su rol sacerdotal en las naciones, que tome su rol sacerdotal en la iglesia, que tome su rol sacerdotal en el medio de los barrios. Y te están esperando a vos y me están esperando a mí. Por eso yo quiero llamarte en esta mañana y decirte: toma tu rol, metete, unite a Él como piedra viva y empecé a construir templo para el Señor, donde el Señor te ponga. Señor, en esta mañana yo oro por tu iglesia. Gracias por esta iglesia tan preciosa que tú nos diste para que la disfrutemos. Pero Señor, ahora viene un tiempo mucho más profundo, que es entender nuestro camino como iglesia, nuestro rol sacerdotal hasta que tú vengas, Señor, y lo queremos ejercer con mucha pasión, con mucha libertad, con mucho amor, Señor, con mucho sacrificio. Y como te cantamos muchas veces, no vamos a volver atrás. Y no importa dónde nos tengamos que ir, donde presentemos al Cordero, será un lugar propicio donde tú establecerás tu templo, tu tabernáculo en los lugares más inhóspitos del mundo.
donde haya un sacerdote presentando el Cordero de Dios, donde haya un sacerdote presentando el Cordero de Dios en los barrios más carenciados, Señor, en los lugares más encumbrados, no importa. Allí elegirás como un templo santo, allí se abrirán los cielos. Señor, danos esta pasión sacerdotal sobre las naciones. Te amamos y no subestimamos todo lo que hiciste por nosotros.